Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a leer ahí un pasaje porque hoy quería que todos pensáramos un poco en un par de asuntos, creo, de gran trascendencia, que se repiten una y otra vez en toda la Biblia, pero sobre todo en el Nuevo Testamento. Asuntos que ha citado nuestro hermano al comienzo, asuntos que seguramente hemos leído, de ellos hemos leído o que hemos oído acerca de ellos en no pocas ocasiones, pero asuntos también en los que quizás en más de un momento, en más de una ocasión nos quedamos cortos y es necesario que examinemos cómo van nuestras vidas en relación con ellos. Estos asuntos, como ha dicho nuestro hermano, son el de la doctrina de los apóstoles, así aparece en el Nuevo Testamento. Doctrina que en la Biblia, para definirla, se utilizan muchas otras palabras, pero todas son prácticamente sinónimas. Si nos acordamos del Salmo 19, se habla de juicios, de estatutos, de testimonios, de mandamientos. Todo eso tiene que ver con la doctrina, eso es uno de los asuntos. Y el otro es, también de trascendental importancia, pues el de la comunión entre los hermanos. Comunión que también, como está relacionada con otras virtudes, pues a veces en vez de la palabra comunión aparece la palabra paciencia o la palabra amor o la palabra exhortación o la palabra sobrellevar, en fin, otras muchas palabras, todas ellas que tienen que ver con esa comunión. Así que esas son las dos cosas que vamos a estar meditando en esta mañana, para muchos conocidas, pero nunca está de más volver a darle vueltas a ellas. Basta recordar las palabras del Señor Jesucristo que tenemos en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy. Sabemos eso de memoria, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy. Es decir, ¿qué es lo que el Señor iba a dar? Y decimos, doctrina, ¿verdad? Un mandamiento nuevo, eso es doctrina. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es la doctrina, Señor? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es comunión, ¿verdad? Doctrina relacionada con la comunión. No se pueden separar ambas cosas. Y sigue el Señor diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que doctrina y comunión. Y si recordamos algunos pasajes de la primera carta del apóstol Juan, Juan habla mucho acerca de ambas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice, no vamos a buscarlo, pero yo os lo leo, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Juan dice, no os escribo algo nuevo, un mandamiento nuevo, una doctrina nueva, sino lo mismo que tuvisteis desde el principio. Y sigue diciendo, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Parece que está diciendo una contradicción, ¿verdad? No os escribo un mandamiento nuevo, sino que es el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Pero, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo porque es nuevo en él y en vosotros. ¿Y cómo es esto? Y sigue explicando, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es decir, cuando nos convertimos ya sabemos algo de este mandamiento, de esta doctrina. Pero puesto que llevamos un tiempo convertido, la luz va alumbrando, las tinieblas van pasando. Y necesitamos ese mismo mandamiento de una forma nueva, que se nos recuerde de nuevo. Es el mismo antiguo, pero lo vemos ahora de forma distinta porque tenemos más luz. Y el apóstol sigue diciendo, explica, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que eso es lo que el apóstol dice en su primera carta. Y otra vez dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Vuelvo a insistir, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que vamos a tratar de asuntos muy conocidos, doctrina y comunión. Asuntos que digo en los cuales, o con respecto a los cuales nos debemos de examinar con frecuencia. Y para ello vamos a tomar como referencia el pasaje en el libro de Hechos, capítulo 2, en donde se nos dice algo acerca del funcionamiento de la primera iglesia. Así que vamos, Hechos, capítulo 2, y leemos a partir del versículo 41. Antes nos ha dicho Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos,
lo que sucedió con la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Pedro estuvo predicando acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Y dice el versículo 41, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Ahí tenemos, de forma muy resumida, el funcionamiento, el día a día de aquellos primeros cristianos. Y sobre un par de cosas que nos dicen en el versículo 42 vamos a meditar. Pero antes vamos a pedir la bendición del Señor. Padre nuestro, como siempre hacemos y debemos hacer, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. A pesar de tantas circunstancias adversas que tú puedas permitir en nuestras vidas, tú también permites que volvamos a reunirnos. Y lo hacemos, Padre, con gratitud en nuestros corazones y al mismo tiempo expresándote la necesidad que tenemos de que tu Santo Espíritu nos hable a todos. Tú nos conoces a todos, tú conoces todos nuestros corazones, nuestras necesidades, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, y solo tú puedes hablarnos a cada uno individualmente. Y pedimos que lo hagas, Padre, para que los que nos consideramos tus hijos seamos más conscientes de lo que significa ser hijos tuyos. Y para que aquellos que pueden estar descansando en una falsa paz, si es tu voluntad, tú también le toques sus corazones, tengas misericordia de ellos y los lleve también al seno de tu Iglesia, como hemos leído. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de empezar con los dos puntos que vamos a considerar, quiero hacer una pequeña introducción. Y quiero que pensemos un momento en la situación actual del mundo. No hace falta que nos detengamos, pero evidentemente todo el mundo, o casi todo el mundo, está preocupado por el mundo, ¿verdad? Por la situación del mundo. Y los cristianos, pues también. Y casi todo el mundo dice que hace falta que cambie algo, que se haga algo, que suceda algo, ¿verdad? Porque la cosa va cada vez de mal en peor. Así que estamos de acuerdo en que hace falta un cambio, ¿verdad? ¿Pero qué clase de cambio? Porque estamos viendo que hay muchos cambios, ¿verdad? Hay muchísimos cambios. Pero los cambios que se producen, en los que las personas son las que ponen en marcha sus ideas o sus teorías, dejando de lado lo que dice la palabra del Señor, siempre son cambios para peor. Eso es lo que sucede en el mundo. Pero por desgracia es también lo que sucede en muchas iglesias, en las cuales se preconiza o se quiere que haya cambios, pero parecido a como lo hace el mundo, con las ideas o teorías de las propias personas que quieren el cambio sin tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Así que el problema no es solamente que esto suceda en el mundo, sino el problema es que suceda en muchas iglesias que se llaman cristianas. Hace poco tiempo celebramos el aniversario, no sé cuál ya, de la Reforma, ¿verdad?, del siglo XVI. Pues bien, aquella reforma, igual que otras reformas que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, se produjo y dio lugar a una nueva vida y una nueva forma de entender las cosas porque fue un cambio basado en las Escrituras. Y esa es la única esperanza que hay, tanto para el mundo como para la Iglesia cristiana. No necesitamos cosas nuevas, lo que necesitamos es volver al patrón original, porque este mundo viejo, con toda su historia, pues no hace más que repetir pues las cosas que ha hecho siempre y ya está, no hay más vuelta. Y digo que lo malo es que en la Iglesia también suceda lo mismo. Si la gente moderna
que sabe tanto, leyera un poco acerca de historia, simplemente acerca de historia, pues vería que lo que se está haciendo es repitiendo los mismos errores de antiguo. Hay un libro por ahí muy conocido, pero si pensamos en la decadencia del Imperio Romano, pues aquel imperio cayó porque estaba funcionando de la misma forma que estamos funcionando nosotros en el día de hoy. Las personas eran las mismas, los errores los mismos, los pecados los mismos y Satanás el mismo y todo lo mismo. La única diferencia es que antes la gente iba en carro y ahora va en avión, pero por lo demás todo exactamente igual. ¿Qué es lo que era, cuál era el lema en el Imperio Romano para la gente llana del pueblo? Pan y circo, ¿verdad? Y hoy, pues prácticamente lo mismo. Comamos, bebamos, tengamos sexo, diversiones, entonces había muchos menos medios que ahora, evidentemente. Ahora los medios son para pecar todos los que se quieran. Pero en definitiva el problema es el mismo, las mismas perversiones, la misma inmoralidad, los mismos vicios, la misma falta de esperanza, solo que hoy, antes quizás se comenzaba en una edad un poco más mayor y hoy con los niños pequeños o muy pequeños y los modernos medios de comunicación pues empiezan con todas estas cosas a edades cada vez más tempranas. Bueno, pues ¿qué sucedió en aquel Imperio Romano? ¿Qué sucedió que causó tanto impacto? Los griegos ya habían hablado mucho acerca de su filosofía y los romanos eran expertos en hacer leyes y en gobernar la sociedad, pero el imperio cambió o las cosas cambiaron cuando un grupo de personas, que dice en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, que habían llegado y trastornaban el mundo entero, cuando ese grupo de personas comenzaron a saber la doctrina y a vivir según la doctrina, simplemente eso. Y eso es lo que necesitamos en el día de hoy. Así que vamos a nuestro pasaje y hablamos del primer asunto, la doctrina. Perseveraban, dice Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles. Por ahí se empieza. Y esto es una observación fundamental. Hoy hay muchos cristianos a los que no les interesa la doctrina. Y en la primera iglesia lo que vemos es que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay cristianos que solo quieren y solo buscan emociones. Poca lectura, no me gusta mucho leer, poco estudio, poca meditación, alimentación a base de chucherías espirituales, podemos decir. No me den más de 30 segundos de lo que puede salir en el TikTok o donde sea. Esa es toda la alimentación espiritual que se tiene. Pero después esas personas que son bebés en la fe, si es que tienen fe, pues tienen la arrogancia de discutir sobre cosas doctrinales que ni entienden ni saben. La persona que verdaderamente ha creído ya conoce cosas acerca de su salvación, si verdaderamente ha creído, ¿verdad? Pero no se contenta con lo poquito que sabía o que sabe desde el principio, sino que tiene más hambre y sed de conocer más. Y aunque haya otros libros, y a mí me sucede, y no lo digo para gloria mía, evidentemente, sino para la gloria del Señor, aunque haya otros libros interesantes, el cristiano sabe que lo más interesante para él tiene que ser la Escritura y los libros que tienen que ver con la Escritura. Y como no hay tiempo para todo, pues uno tiene que seleccionar y decir, esto no. ¿Por qué? Pues porque no tengo tiempo para estas cosas. No debo dedicar mi tiempo a estas cosas. ¿Quiero decir que los cristianos tengan que ser ignorantes? Pues evidentemente no. ¿Estoy diciendo que a los cristianos no les guste la historia, la filosofía, la poesía o cualquier otra rama de la ciencia o lo que sea? Claro que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si en la Biblia es donde encontramos todo lo que es bueno para nuestra vida y para nuestra piedad. Ahí tenemos segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Toda la Escritura es útil, toda es útil e inspirada por Dios y necesaria para redarguir, para convencer, para instruir en justicia, para que las personas cristianas estén enteramente preparadas para toda buena obra. Eso es lo que tenemos en la Biblia, en toda la Biblia. Pues en la Biblia encontramos eso. En la Biblia es donde se inflama nuestro corazón cuando estamos leyendo ciertas cosas. Si en la Biblia es donde conocemos cada vez más al Dios que decimos que nos ha salvado, donde conocemos cada vez más su voluntad, si por medio de la Biblia fortalecemos nuestras debilidades, si ahí es donde valoramos la gracia de Dios, de ella sacamos deseos para glorificar a Dios, si en la Biblia tenemos todas las cosas, si ahí sacamos la seguridad de nuestra salvación, si ahí tenemos las promesas para todas las circunstancias de nuestra vida,
pues creo que si somos cristianos desearemos, como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios para, por medio de ella, crecer para salvación. Eso es lo normal de cualquier cristiano. Lo digo de otro modo, lo digo ahora a la inversa. Aquella persona que no tenga este deseo está muerta espiritualmente, simplemente. Esa persona que no tenga este deseo no es cristiana, no puede ser cristiana. Aunque sea miembro de una iglesia o aunque asista o no asista a una iglesia, si no tiene ese deseo, con la autoridad que me da la Escritura, yo digo esa persona no es cristiana. Si la persona sigue diciendo es que a mí no me gusta la Biblia, es que a mí me gustan más otras cosas, aunque el Salmo primero diga que bienaventurado es el varón que en la ley de Dios medita de día y de noche, yo no prefiero, ni quiero, ni me gusta meditar en la ley de Dios ni de día ni de noche, a ninguna hora. Prefiero el TikTok. Pues la persona que funciona así tiene que saber que no es cristiana y que lo que debe hacer es arrepentirse por su pecado y pedirle perdón a Dios porque tiene en poco y ha tenido en poco la propia palabra de Dios, lo máximo que Dios nos ha podido dar, y pedirle que le dé nueva vida. Y el Señor dice que el que hace eso sinceramente no lo echa fuera. Ese es el camino del cristianismo. Y la tragedia, como decía antes, es que el rechazo a la doctrina cristiana no se limita al mundo, sino también se encuentra dentro de las iglesias. Ese es el problema. Hay muchos cristianos que dicen, no me digan más doctrina, no me interesa más doctrina, lo que hay que hacer es vivir de otra manera. ¿Qué pensáis acerca de esa forma de hablar o de sentir? Menos doctrina y vamos a vivir de otro modo. Pues yo pienso que eso es una idea del mismo diablo, porque ¿de dónde procede la autoridad para vivir de otro modo? ¿Quién tiene que decir cuál es el modo en que tenemos que vivir? ¿O cómo es más válida una opinión que otra si quitamos la doctrina de en medio? Es que no se puede. Las dos cosas están relacionadas. Así funciona el mundo, ¿verdad? En tantos temas importantes en el día de hoy, ¿cómo funciona el mundo? Pues cada uno da su opinión y después por consenso, por mayoría o como sea, pues se establecen las opiniones de algunos, ¿verdad? En cuanto al sexo, en cuanto al aborto, en cuanto a la promiscuidad, en cuanto a lo que sea. Tantos temas que nos ocupan en el día de hoy, no sin doctrina, sin ninguna base, sin ninguna autoridad, pues sucede como en la época de los jueces. ¿Qué nos dice el libro de Jueces cuando no había rey? Que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Así que no nos equivoquemos con eso. Si no hay conocimiento, si no hay una base doctrinal de la palabra de Dios, no hay una base para vivir de una forma determinada y cada uno podrá vivir como mejor le parezca. Quito de en medio lo que es la autoridad de la palabra y entonces yo vivo pues como mejor me parece a mí y tú como mejor te parece a ti y cada uno como mejor nos parece, porque no hay nada por encima de nosotros que nos diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo correcto. Y terminamos diciendo como en Isaías a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? ¿Influye o no influye la doctrina en la vida? Y decimos, pues claro que sí. Acompañadme a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Hace ya pues 1900 años, más o menos, en aquella iglesia de Corinto, que había tantos problemas, y a la cual el apóstol tuvo que escribirle 2 cartas, pues en la primera, en el capítulo 15, el apóstol tuvo que hablar mucho acerca de la resurrección de Cristo. Primera Corintios, capítulo 15. Digo que el apóstol tuvo que hablar mucho acerca de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué? Pues porque había allí hermanos o personas en la iglesia que decían que no era tan importante creer o no creer en la resurrección de Cristo. Para su vida de cada día, ellos decían, no importa tanto si Cristo resucitó o no resucitó. No importa tanto. Quizás hoy suceda también eso mucho en las vidas de muchos que se llaman cristianos. ¿Qué más da que Cristo resucitara o no resucitara? Y en ese capítulo 15 podemos leer en el versículo 33 que dice el apóstol, no erréis, no os equivoquéis, no os engañéis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que una vez que te desvías de la doctrina, muy pronto también te vas a desviar de tu comportamiento como cristiano, el comportamiento que debes mostrar como cristiano.
Así que no es que no tenga importancia la doctrina, la tiene, porque si te dejas llevar por eso, que no tiene importancia, pronto tu vida también empezará a degenerar y a ir por otros caminos. El mundo evidentemente no entiende lo que es el pecado en nuestra naturaleza, la profundidad que tiene el pecado en nuestra naturaleza, no entiende eso. Pero lo raro es que haya muchos cristianos en el día de hoy que tampoco entiendan eso. Si no hay doctrina, no hay juicio final. No hace falta que hablemos del juicio final ni del destino eterno, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hablar de eso? Lo que hay que hacer es vivir de otra manera. Si no hay doctrina, ¿para qué vamos a prepararnos para un lugar de gloria? No hace falta que nos preparemos. Vivamos cada uno como queramos. Es importante la doctrina para todas las cosas, porque con la doctrina únicamente es como uno se esfuerza por vivir en santidad, es como uno se esfuerza por agradecer a Dios lo que ha hecho en su vida, como uno se esfuerza por vivir en obediencia. Y aún puedo decir una cosa más, y es que sin doctrina no hay poder para vivir la vida cristiana que algunos dicen. No quiero doctrina, pero vamos a vivir de otra manera. Pero es que sin la doctrina tú no tienes poder para vivir de otra manera. Se puede poner delante de la gente mucha enseñanza, mucha educación, mucho progreso o mucho regreso o muchas buenas intenciones. Pero el Señor dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y Salomón, aquel hombre sabio con mucha experiencia, escribió, lo torcido no se puede enderezar. Así que el hombre, la persona, por sí misma, no puede enderezarse ni puede hacer las cosas que Dios dice, porque, entre otras cosas, si quitamos la doctrina, quitamos también al diablo de en medio, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hablar del diablo? ¿Para qué vamos a tener en cuenta al diablo? Vamos a vivir de otra manera, pero es que tú vas a vivir en una lucha contra eso de lo cual no quieres oír hablar. Creo que no hace falta insistir demasiado en este asunto, pero en el Nuevo Testamento vemos esto una y otra vez. Os leo algunos pasajes. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, aun si un ángel del cielo viniera anunciando otro evangelio, es decir, otra doctrina, sea anatema, sea maldito. Escribiendo a Tito y también a Timoteo, aquellos dos colaboradores suyos que estaban al frente de ciertas iglesias, le escribe Pablo y dice, manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. En otro lugar dice, hay muchos engañadores que traen doctrinas de demonios. En otro lugar le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que es importante la doctrina, ¿verdad? Es importante que se conozca, es importante que se interiorice, es importante que se lleve a la práctica. En otro lugar dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de Cristo y a la doctrina que es según la piedad, esa persona dice, está envanecido, nada sabe, no se conforma a la doctrina, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Qué actual es esto, ¿verdad? No se conforma a la doctrina, nada sabe y no le importa meterse en cuestiones de contiendas y palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y sigue diciendo Pablo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y si nos acordamos cómo Judas empieza su carta, Judas dice, me ha sido necesario escribiros para que contendáis ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Hemos de contender ardientemente por la doctrina. Así que es fundamental la doctrina para creerla, la doctrina para conocerla y la doctrina para creerla. Pero es fundamental la doctrina también para que nos examinemos, porque con la doctrina va una parte experimental, una parte que tiene que ver con nuestra propia experiencia. Y eso sirve para nuestra seguridad o bien para que veamos si somos o no somos cristianos. Os pongo un ejemplo para que me entendáis.
Digo que la doctrina hay que conocerla, hay que creerla, y hay que creerla con todas sus consecuencias, porque las doctrinas tienen también consecuencias experimentales. Os digo una doctrina. ¿Quién puede perdonar pecados? Y decimos, solo Dios puede perdonar pecados. Puede. Pero esa es la doctrina bíblica, que Dios puede perdonar pecados. Y decimos, no, hay un paso más, porque Dios no solamente puede, sino que es un Dios que perdona los pecados. Es un Dios perdonador. Como dice Nehemías, es un Dios de perdones. O como dice el Salmo 130, ¿verdad? ¿Qué Dios como tú que perdonas la iniquidad? Así que no solamente puede, sino que Dios es un Dios que perdona. Esa es la doctrina, una parte de la doctrina. Tengo que conocerla. Siguiente paso, ¿cuál es? Y digo, creérmela. Porque ¿de qué me sirve a mí un Dios que perdone si no perdona mis pecados? Así que tengo que conocer que hay un Dios que perdona y tengo que saber que ese Dios ha perdonado mis pecados. ¿Y cómo sé que Dios ha perdonado mis pecados y no me estoy engañando? Pues porque junto con el perdón, la misma doctrina dice que hay una nueva naturaleza que te lleva a aborrecer el pecado, que te lleva a querer la santidad, que desea la comunión con sus hermanos. Así que si verdaderamente dice que crees en el perdón de los pecados y que tus pecados han sido perdonados, tu vida, que es una vida nueva, con una nueva naturaleza, aborrecerá el pecado, todo pecado, y deseará, entre otras cosas, la comunión con los hermanos. Esto es lo que estoy diciendo, la importancia de la doctrina. No se puede empezar por lo último, es decir, vamos a vivir otra clase de vida, cuando lo demás, para mí, no tiene importancia. Así que esa es la importancia de la doctrina, conocer la doctrina, creer la doctrina y vivir la doctrina. Eso es la importancia. Y eso es lo único que puede confirmar nuestra fe. Muchos cristianos, no digo que alguna vez no nos asalten las dudas, a todos nos asaltan alguna vez las dudas, pero muchos cristianos tienen completa falta de seguridad en cuanto a su fe, en cuanto a su futuro, en cuanto a muchas cosas. ¿Por qué? Pues quizás porque no vean en su propia experiencia de vida lo que la Biblia dice que debe verse. Por eso el apóstol dijo también, no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16, creo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de qué? Del infierno, muy bien. Pero también poder de Dios para salvarte de tus propios pecados, para que cada vez sean menos esclavos del pecado, para que cada vez el pecado se enseñoree menos de ti. Ese es el Evangelio, esa es la doctrina. Poder de Dios para salvación, y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros analizarnos. Así que esa es la única esperanza para la Iglesia y es la única esperanza para el mundo. Y el rechazo de la doctrina o de muchas partes de la doctrina es lo que lleva a muchos hermanos a la poca comunión entre los cristianos. No sigo con ese asunto. Vamos con el siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban, este es el orden, en la doctrina de los apóstoles. Aquellos cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquellos cristianos, ¿cómo funcionaban unos días antes? Pues eran los mismos que rechazaron a Cristo y muchísimos de ellos que dijeron crucifícalo, crucifícale. Pero ahora lo vemos andando todos de otra manera, ¿no? Nos dicen que funcionaba de otra manera, que habían cambiado su manera de vivir. Y entre otras cosas se destaca que había entre ellos comunión. Perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. Esta palabra, comunión, está hoy muy en boga, es una palabra muy de moda, sobre todo con los llamados movimientos ecuménicos, de los cuales tendréis alguna idea. Movimientos ecuménicos, entre paréntesis, entre los cuales el Papa es uno de sus máximos líderes. Bueno, pues, ¿por qué estos movimientos ecuménicos? ¿Por qué estas personas
se reúnen para decir que al final, que si esto, que si lo otro, que si todas creemos en Dios. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Pues simplemente que no les interesa la doctrina. Eso es simplemente lo que sucede. No les interesa la doctrina y lo mismo le da 8 que 80, lo mismo le da que haya un Dios trino, que haya un Dios uno, que haya un Dios impersonal, que Dios perdone por medio de Cristo o que perdone de otra manera, les da exactamente igual, no les importa la doctrina, porque dicen, la doctrina lo que hace es dividir. Si tú sigues con tu religión y yo con la mía, al final terminamos todos divididos y lo que se necesita es más comunión. Esa es la idea. Pero ¿cómo es posible más comunión sin doctrina? No es así como funcionaba la Iglesia primitiva, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Y es que hay una diferencia muy importante entre lo que es comunión y lo que es una agrupación, por ejemplo. En lo que es una asociación y en lo que es o donde haya una verdadera unidad. Asociaciones, agrupaciones, coaliciones, de todo tipo, eso hay en el mundo todas las que queramos. Pero en el fondo de ellas no hay verdadera comunión. Hay desunión y hay división. Pero como no importa la doctrina, cada vez más personas de todas las religiones pues abogan porque haya una comunión, le llamo ahora entre comillas, porque a eso no se puede llamar comunión, una especie de amalgama entre todas las religiones que satisfaga a todos. Vamos a tener comunión de esta manera, pero quitando por completo la doctrina. Tendremos que pensar si sabemos lo que es o no la comunión, porque muchas veces el problema que hay cuando se habla de cualquier asunto es que cada uno tiene en mente una idea distinta. Yo puedo hablar con vosotros acerca de comunión y cada uno estar pensando una cosa distinta, tener un concepto distinto en la cabeza de lo que es la comunión. Y entonces, pues difícilmente nos pondremos de acuerdo, porque yo estoy llevando por un camino y cada uno tiene en su mente otra cosa distinta. Y lo patético es la idea de comunión que hay hoy entre muchos cristianos. Eso es lo patético. ¿Qué es la comunión? Algunos dicen que la comunión, o intentan ver la comunión solamente desde un punto de vista social. Así surgió la teología de la liberación. Digo esto, para algunos la comunión cristiana significa, por ejemplo, tomar un café juntos o salir juntos de paseo. ¿Eso está mal? Decimos no, pero si la comunión empieza y acaba ahí, pues todavía no nos hemos enterado de nada de lo que es la comunión cristiana. No es que esté mal el café, pero la comunión no se puede limitar al café. Hoy hay predicadores cristianos que terminan el culto, creo que imitando a lo que hacen los sacerdotes católicos romanos en medio de la misa cuando invitan a las personas a se den la mano, se den la paz. Hay predicadores que una vez que termina el culto dicen debemos darnos la mano, debemos estrecharnos nuestras manos porque eso es señal de comunión. Muy bien, es malo que nos estrechemos las manos, que nos saludemos, no es malo, pero la comunión no se puede limitar a eso, ¿verdad? Bueno, pues por ese desconocimiento de lo que es la comunión, la verdadera comunión, no es raro encontrar a cristianos que dicen tengo más comunión con la gente del mundo que con mis hermanos. ¿Habéis oído alguna vez decir eso? ¿O se os ha pasado por vuestra propia cabeza? Repito la frase, puede ser así. Tengo más comunión con gente del mundo que con mis propios hermanos. Vamos a pensar un poco en eso. ¿Puede haber comunión entre cristianos y gente del mundo? Por eso digo, hemos de entender, hemos de saber lo que queremos decir con la palabra comunión, ¿no? Tengo más comunión con alguien del mundo que con un hermano. Digo, ¿puede haber comunión con alguien del mundo? Y la respuesta de la Biblia, de esa doctrina que debemos de saber, es que no. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios que sois vosotros y los ídolos? ¿Qué acuerdo? Así que no podemos decir que tenemos más comunión con la gente del mundo que con mis hermanos si yo soy cristiano. Con el mundo no se puede tener comunión. Ahora bien, si lo que quiero decir es que me encuentro a personas del mundo más agradables que algunos hermanos, pues estamos de acuerdo. Porque cristianos
somos de todas clases y de todas condiciones. Y estamos de acuerdo si decimos, hablo con una persona y me encuentro bien hablando con esa persona mejor que con un hermano con el cual siempre salgo discutiendo, pero eso no quiere decir que se tenga comunión. Yo puedo estar un día entero con una persona riéndome y llevándome bien y esa persona no ser cristiana en absoluto y no tengo comunión con ella, aunque me lleve bien con ella, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunión cristiana? ¿Qué es esto en que vivían o como vivían aquellas primeras personas? Si buscáis en el diccionario, tampoco el diccionario da una definición muy teológica que digamos. Pero cuando hablamos de comunión, hemos de pensar en una asociación profunda, en una relación íntima, cuyo máximo exponente es el matrimonio. Pensemos eso. Comunión en el matrimonio, en un matrimonio cristiano, es el máximo exponente de la comunión que se espera entre los hermanos. Así que no se trata de reunirse en una capilla de vez en cuando y al final saludarnos y darnos la mano. No se trata de eso. Ahí no hay comunión alguna, se precisa de mucho más. La verdadera comunión nunca es algo superficial, es profunda, tiene que ser vital, porque los cristianos, si somos cristianos, estamos unidos por lazos que son más indisolubles que cualquier otro lazo, ¿verdad? Estamos unidos por la sangre de Cristo y estaremos unidos así para siempre. Vamos a buscar un pasaje en el Evangelio de Marcos, donde tenemos las palabras del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10. Después de que el Señor terminó de hablar con aquel joven rico, que se fue muy triste porque el Señor le dijo que tenía que vender sus posesiones, leemos en Marcos 10, versículo 28, que entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Marcos 10, 28. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Pues que el que deje su propia familia o sus cosas por su causa tendrá una nueva familia. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Pues este es el significado del término comunión cristiana. Esto es a lo que hemos de aspirar. Esto es a lo que tenemos que esforzarnos por volver a aquel modelo inicial que tenemos en el Nuevo Testamento. Tendremos que dejar a veces padre, madre, hermanos o hermanas, pero el Señor nos da una nueva familia. La historia de la Iglesia cristiana es una historia siempre de altibajos. Cuando la Iglesia se ha olvidado de lo que tiene que ser como Iglesia, entre otras cosas, perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, cuando la Iglesia ha olvidado eso, pues se ha convertido en una institución, como cualquier otra institución, que en algunos casos, en algunas épocas ha tenido una influencia enorme, pero sin ninguna comunión. Y si no ha desaparecido la Iglesia, sabemos por qué es. Porque la Iglesia es del Señor, y el Señor dijo que Él edificaría su Iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Si no fuera por eso, la Iglesia hubiera desaparecido hace ya mucho tiempo, porque nuestra tendencia natural es precisamente lo contrario. ¿Habéis leído u oído algo acerca de los cristianos que se reunían en las catacumbas? ¿Quiénes eran? Pocos, humildes y pobres, y se tenían que reunir bajo tierra. Pero entre ellos había verdadera comunión. Pues debemos pedir al Señor gracia para volver a los tiempos apostólicos, a los tiempos de aquella primera iglesia.
Evidentemente, en la Edad Media, cuando la Iglesia se hizo oficial y tenía poder sobre los gobernantes y sobre los reyes, pues aquello no era Iglesia. Pero siempre ha habido grupos de cristianos sencillos, perseguidos, unos aquí, otros allí. Es interesante leer los grupos que surgieron, de los cuales surgió después la Reforma Protestante. La Reforma Protestante no salió de golpe a la mañana, sino que fue un proceso a lo largo de años. Bueno, pues la prueba de la comunión es una de las mejores pruebas que nos podemos y nos debemos aplicar para saber si somos o no cristianos. La doctrina y la comunión. La comunión, tal como estoy diciendo, que debemos entender. Porque dice Juan que sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto es lo mismo decir, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que me gusta la comunión con los hermanos. Cuando la persona se convierte en cristiana, quiere estar con otros cristianos y se preocupa por otros cristianos, porque es su nueva familia y el lazo o los lazos que hay en la nueva familia llegan a ser mayores que los que hay incluso en su propia familia natural. Es tan sencillo como preguntarnos, ¿estoy dispuesto a pasar tiempo con un cristiano humilde y pobre antes que con una gran persona en el ambiente que sea, una persona muy importante? La doctrina hay que saberla, hay que creerla, pero la doctrina tiene que influir en nuestras mentes y en nuestros corazones. Volvemos al libro de Hechos. Hay otro versículo que quiero también destacar. Hechos capítulo 2, en el versículo 44, el apóstol sigue hablando, Lucas sigue hablando de esta comunión y dice, Hechos 2, 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Algunos han dicho que aquí tenemos un comunismo primitivo, pero no es cierto. Aquí no se nos dice que todos vendieron todo lo que tenían y que se hizo un fondo común. Eso no se está diciendo aquí. Aquí lo que se está diciendo es que la comunión que había entre los hermanos les llevaba a que cuando alguien tenía posibilidades y veía a otro hermano con necesidad, no permitía que el otro hermano tuviera necesidad. Y si era necesario, vendía sus propiedades. Es lo que tenemos más adelante en el capítulo 4. En el capítulo 4, al final del mismo, podemos leer en el versículo... Voy a leer Hechos 4:32. Es la misma idea. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No es que lo vendiera ni lo diera, pero consideraban que no era suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Claro está, para poder hacer esto hace falta un conocimiento mutuo, ¿verdad? Hace falta dedicarse tiempo. Es imposible que haya comunión si no hay conocimiento, si no hay tiempo. En realidad es lo mismo que hacemos más o menos con nuestras propias familias. ¿Y es posible o no es posible esta comunión? ¿Hay algo que la haga posible? ¿Hay alguna causa? Y decimos, sí, es posible. Es posible. Y os digo brevemente 3 causas. En primer lugar, es posible la comunión porque hay una nueva naturaleza entre las personas que deben tener esa comunión. O al revés, si no hay una nueva naturaleza, es imposible que haya comunión. La comunión es el resultado del nuevo nacimiento, de la nueva naturaleza. Como decía antes, entre el creyente y el incrédulo no puede haber concordia, no puede haber comunión, pero entre los verdaderos creyentes tiene que haberla. Alguna vez han venido y han estado aquí con nosotros personas de paso, ¿verdad?, en las vacaciones o donde sea,
han venido, nos han dicho que eran cristianas y hemos estado con ellas quizás un tiempo más o menos prolongado, como si ya las conociéramos de toda la vida, ¿verdad? Eso es. En segundo lugar, la comunión solamente es posible cuando hay una enseñanza común, cuando hay, como dice Judas, una común salvación. Por eso es necesaria la doctrina. Es necesario que conozcamos la doctrina. No quiero decir que todos los cristianos tengamos que estar de acuerdo en todos los detalles de la Escritura. Hay muchas cosas que se precisan o más estudio o más luz por parte del Señor, y hay, digamos, cosas secundarias, no tan importantes, en las que podemos no estar de acuerdo. Pero no me refiero a ellas, me refiero a las cosas esenciales de la Escritura, a la existencia de Dios, al ser de Dios, a los atributos de Dios, a la obra y la persona de Cristo, a la vida en santidad, a la obra del Espíritu Santo. Hay una enseñanza común y una doctrina común, y es necesario que la conozcamos. Y en tercer lugar, la comunión es posible únicamente cuando hay confianza y libertad. Si falla eso, si hay reticencias, si pienso que mi hermano me quiere engañar, si pienso que mi hermano está haciendo esto para fastidiarme, o si lo hizo o si lo dijo alguna vez para daño mío, es decir, queriendo, si hay eso, es imposible que haya comunión. Tenemos que admitir que seguimos siendo pecadores, pero tenemos que admitir, si somos cristianos, que no somos pecadores enfrentados unos a otros para hacernos daño unos a otros. Y a pesar de los problemas, podemos tener confianza y podemos tener libertad para abrir nuestros corazones. Esto es un proceso, evidentemente. Esto es un proceso, ¿no? No es normal, ni es algo que se pueda pedir, que una persona que se conoce con otra, dos cristianos desde hace 3 días, tenga la misma comunión que aquellos que se conocen hace 20 años. Es imposible. El tiempo compartido, las experiencias, muchas cosas hacen que eso sea imposible, pero ese es el camino. Nueva naturaleza, la misma doctrina, la misma enseñanza y libertad y confianza. ¿Y hay algo más? Esto es la base fundamental. Pero ¿hay algo más? Os lo pregunto. ¿A qué se dedicaban aquellos primeros creyentes que aquí hemos leído que después perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y demás? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué cosas les gustaba? Pues no sabemos, la Biblia no nos dice nada de eso. Pero a lo mejor a alguno le interesaba mucho la política, por decir algo, ¿verdad? A lo mejor estaban siempre enfrascados, hay que ver cómo es el gobierno romano, a ver si alguien viene y nos quita a esta gente de en medio, que haya más justicia. Le gustaba la política. Y se dedicaban tiempo a eso. Y otros, pues a lo mejor eran más aficionados a las carreras de caballos que también había, o al circo, o a lo que fuera, ¿verdad? Pero una vez que se convirtieron, leemos, perseveraban en otras cosas. Es imposible tener una vida en comunión si no se dejan cosas de la vieja vida y se empieza a funcionar según la nueva vida. Es imposible. Si yo no estoy dispuesto a perder un programa de televisión por estar en comunión con mi hermano, mala cosa, ¿verdad? O si estoy en comunión con mi hermano pensando en que a ver si termino lo antes posible porque tengo que ver un partido de fútbol en la televisión o una película o lo que sea, me da igual, lo que sea, o tengo que salir a hacer deporte, si estoy pensando eso ya me estoy equivocando. Acompañadme a ver lo que dice Pedro en su primera carta, Primera de Pedro, capítulo 2. El problema, hermanos, que tenemos que superar y sobre el cual tenemos que meditar y que tenemos que vencer, es que si bien el Señor nos quita muchas cosas, no son cosas necesarias para nuestra vida ni para nuestra piedad. Nos quita muchas cosas de nuestra vieja vida, pero nos da otras que son más importantes. Es lo que hemos leído, ¿verdad? El que pierda padre, madre o lo que sea, tendrá nueva familia, tendrá nuevas cosas. Y el problema es mentalizarnos en eso. Perderé muchas cosas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pierdo realmente si pierdo mi afición, como decía antes, al fútbol? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Pierdo algo?
Ya no estoy enterado de lo que ha hecho fulanito de tal, si ha ganado el Balón de Oro o si ha hecho lo que sea. Ya no estoy enterado. Bueno, ¿y me pasa algo? ¿He perdido algo? Si pierdo esas cosas por tener mayor comunión con el Señor y mayor comunión con los hermanos, ¿pierdo algo? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice Pedro: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿El mundo para qué vive? Pues para las cosas de este mundo, ¿verdad? Para disfrutar lo máximo posible, sacar el máximo provecho posible. Pero cuando nos convertimos en cristianos, el apóstol dice que somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Que estamos de paso por este mundo. Y si estamos de paso por este mundo, lo mejor que hacemos es ir desprendiéndonos de las cosas de este mundo. ¿Qué se nos dice de Moisés en el capítulo 11 en la carta de los Hebreos? Que prefirió, antes de ser llamado hijo de la hija del faraón, que era su vida anterior, estupenda, antes de eso prefirió el vituperio de Cristo y ser unido al pueblo de Dios y tener los problemas que tuvo con el pueblo de Dios. Eso fue su preferencia, eso fue lo que le llevó a la comunión, ¿verdad? Tuvo que dejar cosas de antes. Así que somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía, dice en otro lugar Pablo, está en los cielos. Y si tenéis abierto Pedro, en el versículo 9, vuelve a contrastar al mundo con los creyentes o a los creyentes con lo que eran antes y lo que son ahora, dos situaciones distintas, y dice, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ¿qué éramos? Dice la doctrina, dice Pablo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, desobedientes a los padres, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Así éramos antes, pero ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hemos sido sacados de las tinieblas para que tengamos comunión. Y digo, esto no quiere decir que seamos perfectos, pero ya no vivimos en este mundo. O lo vemos positivamente, ya somos miembros de una nueva familia, ¿verdad? Y lo normal es que uno quiera estar con los miembros de su familia, además no es una familia cualquiera. Y además, si alguna vez nos hemos preguntado cómo glorificar a Dios, aquí en lo que acabo de leer dice que debemos funcionar de una manera para que anunciemos las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una forma de anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es mostrando al mundo nuestra comunión. ¿Habéis pensado alguna vez eso? ¿Cuál es la característica fundamental del mundo? El egocentrismo, el egoísmo, ¿verdad? Lo mío y yo. Mis preferencias, mis gustos, mis lo que sea. Pues glorificamos a Dios y mostramos las virtudes de Dios en nosotros cuando tenemos verdadera comunión. Cuando el mundo puede decir de nosotros, como decía de los antiguos cristianos, mirad cómo se aman. Esa es la mejor forma de anunciar las virtudes. No necesitamos hablar tanto, sino necesitamos vivir como verdadera familia. Además, aquellos creyentes tendrían también familiares y amigos que no eran creyentes, ¿verdad? Como nosotros. ¿Cómo le podían llevar el mensaje? Y digo de nuevo, necesitaban conocerlo, la doctrina, necesitaban creerla y necesitaban vivir en comunión de acuerdo con esa doctrina que decían. Pues igual nosotros, ¿cómo llevamos el mensaje? No es simplemente decir cómo me duele el pecado que hay en el mundo, qué camino llevan los jóvenes, que esto, que lo otro está bien, que sintamos eso, pero es tener verdadera carga y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo mostrar el camino de Dios que no conocen? ¿Cómo le puedo mostrar la verdadera vida? Y la forma es vivir como debemos según la doctrina que decimos que creemos. Glorificamos a Dios, repito,
Y podemos hacer que las personas se conviertan, evidentemente siempre bajo la soberanía de Dios, cuando nosotros vivimos como debemos vivir. Que hemos leído ahí en el libro de Hechos, que después de esa forma de funcionar, el Señor añadía a su iglesia o a la iglesia los que habían de ser salvos. Pablo en otra de sus cartas dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, pero dice, asidos de la palabra de vida. Funcionad así, porque sois como luminares en el mundo, estáis dando luz al mundo, pero tenéis que funcionar así, asidos, aferrados, agarrados a la palabra de vida. El mundo está en tinieblas, no sabe lo que hace, no sabe a dónde va. Nosotros hemos de enseñarlos, pero entre otras cosas hemos de enseñarlos por medio de nuestra comunión. Hermanos, pues esta es la iglesia. Y no hay otra forma de iglesia. La iglesia no es una institución. La iglesia no es para agradar a los hombres. La iglesia no es para que nos veamos y nos demos la mano de vez en cuando y ya está. La iglesia no es eso. Como decía antes, si me preocupa mucho más que estoy perdiendo un partido de fútbol y prefiero ver el partido de fútbol y no estar en comunión con mis hermanos, si los domingos surge cualquier cosa y antes que estar con mis hermanos escuchando la palabra de Dios, porque entre otras cosas es importante que nos reunamos, porque el Espíritu Santo hace su obra cuando estamos así reunidos, pues si prefiero antes que eso, prefiero cualquier otra cosa, pues difícilmente puedo decir que soy cristiano, ¿verdad? Así que hemos de preguntarnos qué es lo primero en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos afrontando nuestra vida? ¿Cómo vamos a afrontar nuestra muerte? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Esas son las cuestiones que debemos plantearnos. Así que, ¿por qué nos debemos unir en comunión? Y digo, porque glorificamos más a Dios, porque brillamos más fuertemente, por eso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Termino, hermanos, con 2 o 3 preguntas. ¿Es la Biblia el libro más importante para ti? ¿U otros libros que te explican la Biblia? ¿Son los hijos de Dios los primeros para ti antes que cualquier otra persona? No digo que rompamos los lazos familiares, que no debemos romperlos, tenemos muchas obligaciones como padres, como hijos, como hermanos, pero estoy poniendo un nivel de preferencia, un nivel de prioridad. Hermanos, pues que Dios nos conceda sinceridad cuando nos examinamos acerca de estos temas. Si vemos que pertenecemos a la comunión, demos gracias a Dios por ello y esforcémonos por esa comunión. Pero si nos vemos fuera, no nos quedemos tan tranquilos fuera, pidamos perdón a Dios y pidamos que su Santo Espíritu nos ayude a entrar precisamente en su familia. Las palabras del Señor siguen siendo ciertas cuando dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene buscando con sinceridad lo que es la vida cristiana, lo que es la doctrina, lo que es la comunión, el que a mí viene así, no le echo fuera. Pues que Dios bendiga su palabra para gloria suya y para edificación de todos nosotros, hermanos, y también para bien de muchas personas que nos rodean. Que así sea.